Hola, ¿qué tal hermanos? Bienvenidos a este servicio. ¿Y qué le parece si tenemos un tiempo de oración para poner este espacio, este tiempo en manos de Dios? Así que hermanos, bienvenidos una vez más y vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por este día, te damos gracias por este servicio, porque podemos alimentarnos de tu palabra, Señor, y queremos, además de bendecirte, suplicarte que tú tomes control de este tiempo, ahí en donde cada uno de nosotros esté escuchando este tema, que tú prepares los corazones, Señor, para recibir más de ti. Te amamos, Señor Jesús, te bendecimos y queremos aprovechar también el espacio para bendecir a nuestras autoridades, Señor. Bendice a nuestro Señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Te suplicamos que tú le des sabiduría, entendimiento y que te reveles a él cada día, Señor, que él te pueda conocer. Oramos también por nuestros gobernadores, por los gobernadores de cada estado, Señor. Te suplicamos que tú también des sabiduría a ellos, Señor, que des paz a ellos para tomar buenas decisiones y que te puedan conocer también más cada día, Señor. Oramos también y ponemos en tus manos a nuestras autoridades espirituales, a nuestro pastor, el doctor Armando Alducin. Te damos gracias por su vida, Señor. Gracias por su enseñanza, gracias por su guía, gracias por la vida de su familia también, Señor. Bendícelos, te lo suplicamos, Señor. Gracias porque tenemos una guía que va de tu mano, Señor, que se apega a ti y nos inspira a hacer lo mismo. Gracias por el cuerpo pastoral, Señor. Gracias por cada una de nuestras autoridades espirituales, Señor. Bendícelos, bendice las familias de cada uno de nuestros pastores, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú bendigas también a cada individuo de Vida Nueva para el Mundo, Señor. A cada uno de tus hijos, guárdalos ahí en sus casas, Señor. Ten compasión de ellos, líbralos de este mal, de esta pandemia, Señor. Sana, te lo suplicamos, a quien ya ha adquirido esta enfermedad, Señor, porque sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Sabemos que la oración tiene poder, que es el principal medio que tenemos para intervenir en el curso ordinario de las cosas. Por ello te suplicamos por la salud de cada persona que esté enferma, no solo con esta enfermedad, sino con cualquier padecimiento, Señor. Sabemos que tu palabra dice que si hay alguien enfermo, oremos por él, porque pueden ser sanados por tu mano. Te suplicamos que los sanes, Señor. Gracias te damos por la vida de cada persona que tiene a bien oír este servicio. Bendícelos, bendice sus casas, bendice sus familias. Y Señor, estamos agradecidos contigo por todo lo que nos has dado, Señor. Te amamos, Señor Jesús, y queremos disponer nuestro corazón y disponemos este espacio para ti y para aprender de ti. En tu nombre precioso oramos. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a seguir alabando, vamos a dar tiempo justamente a la alabanza y prepárese ahí en donde está para dedicar este tiempo por completo al Señor. Vamos a alabar juntos. Que Dios les bendiga. Y aquí estamos, Señor, para darte toda gloria y toda honra, Señor. Venimos a entregarte nuestra ofrenda, Señor, con un corazón humillado ante ti. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste en el mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón.
tu salvación camino, Señor. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, te ofrezco mi corazón completamente a ti. Puedo hacer, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. completamente a ti, Jesús. Te ofrecemos nuestro corazón. O levanta tus manos ahí donde tú te encuentras y exalta el nombre del Señor. Bendice el nombre de Cristo con tus manos levantadas al cielo y canta con nosotros. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. levanta tus manos conmigo. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Dile una vez más, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Señor, nuestra alma tiene sed de ti, sed del Dios vivo. Hemos comprobado, Señor, que no hay bien fuera de ti, que nuestra vida está completa en ti, en la obra de Jesucristo. Nos has regenerado.
regenerado, nos has transformado y hoy todo lo que somos clama a ti, Señor. Todo nuestro ser, Señor, levanta tu santo nombre. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor y a ti te damos la gloria. A veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar. Desde mi interior mi alma clamará. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo
hermanos, vamos a pasar a nuestro devocional de los diezmos y de las ofrendas. Y para esto le quiero leer unos pasajes de la Biblia. Esto está en Eclesiastés 3, dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Está increíble que la Biblia incluso esto lo mencione. Más adelante en el versículo 12 dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Mis hermanos, vamos a seguir alegrándonos, gozándonos como la iglesia de Macedonia, que daba con gozo. Vamos a seguir haciendo lo bueno, a seguir haciendo el bien, a seguir predicando la palabra de Dios, a seguir obedeciendo a nuestro Padre, a seguir siendo iglesia, aunque sean por medios digitales, pero vamos a seguir haciendo el bien. Toda la contribución que usted da, todo diezmo, toda ofrenda con el que usted apoya, ayuda a que sigamos haciendo el bien. Ayuda a seguir sosteniendo a misioneros en otras partes del mundo. Ayuda a que Vida Nueva siga entregando despensas. Ayuda a que sigamos como iglesia haciendo el bien. Y en sí mismo Dios ama al dador alegre. Así que, ¿qué le parece si ponemos en manos de Dios con todo gozo, gozándonos tal cual, nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias porque entendemos que hay tiempos de abrazar y tiempos de abstenerse de abrazar. Pero siempre es buen tiempo para sembrar. También es tiempo de cosechar lo sembrado, de seguir recibiendo palabra tuya, Señor, de seguir predicando y de gozar de los beneficios de seguir recibiendo también palabra. Te amamos, Señor Jesús, y queremos hacer el bien, seguir haciéndolo, aunque a veces cueste trabajo, pero seguir haciendo el bien, seguir participando con la obra. Señor, te amamos, te bendecimos y te agradecemos por todas las bendiciones de las que tenemos y de las que gozamos. Sabemos que vienen de ti y, Señor, estamos agradecidos. Y con gozo en nuestro corazón queremos seguir haciendo el bien. Queremos seguir apoyando. Te amamos, Señor Jesús, y queremos darte un poco de lo mucho que tú nos has dado. En tu nombre depositamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, suplicándote que sigas bendiciendo a esta tu casa, Vida Nueva para el mundo, Señor. Queremos ser un lugar donde habite tu presencia siempre. Pero sabemos que la iglesia no la constituye el edificio, sino cada persona que forma parte de ella. Habita en nosotros, Señor, te lo suplicamos. Te amamos y en tu nombre oramos. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Así que ahí en donde esté, tome usted su Biblia, prepárese para recibir de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor David de la Cruz. Que Dios les bendiga. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias a Dios que tenemos la bendición de poder seguir estudiando la palabra de Dios y continuamos con este precioso estudio de la carta a los Romanos que hemos venido semana a semana, versículo con versículo, palabra por palabra. Yo le recuerdo que sería muy necesario que usted alcanzara su Biblia, se la pusiera a un lado y de la misma manera su cuaderno para hacer sus notas. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 3, versículo 15 y 18, hasta el 18, en un tema titulado Ruina y miseria por el pecado, dentro de las 13 acusaciones que Dios hace a las personas no cristianas. Pues bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 15 al 18, y la Biblia dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 3, versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre.
Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. A continuación, mediante esta afirmación bíblica, el apóstol Pablo está escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, pero está tomando del libro de Isaías, capítulo 59, versículo 7, una afirmación bíblica, en donde literalmente es una demanda de parte de Dios. Vayamos pues a Isaías, capítulo 59, versículo 7, y confirmemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en la pluma tanto de Isaías como de Pablo. Dice Isaías 59, 7, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebranto hay en sus caminos. Pablo está considerando el mal en términos de impacto en las acciones humanas y en la sociedad. La historia de la humanidad está plagada de asesinatos y guerras. Los pecadores dejan tras de sí devastación, quebranto y desventura. Y en lugar de conocer la paz, en lugar de buscar paz, la han rechazado. Han sembrado ellos desorden, confusión en el mundo. Estos tres últimos cargos en la acusación formal del apóstol Pablo se relacionan con la conducta del hombre que no es cristiano, lo que la Biblia describe como el hombre natural. Vayamos pues de nuevo a leer Romanos capítulo 3, versículo 15 y veamos ya paso por paso en estas acusaciones. Esta es la 11ª acusación de parte de Dios. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Romanos capítulo 3, versículo 15. ¿Qué significa? Este cargo es el que las personas no cristianas, los impíos, tal como lo describe la palabra de Dios, tienen una tendencia innata. Sus pies se adelantan, se apresuran para derramar sangre. Veamos pues lo que dice la historia y también lo que dicen los anotadores en relación a este versículo. Vemos cómo el canibalismo, que todavía existe en algunas tribus primitivas y en ejecuciones masivas de civiles inocentes, que han tenido el lugar en muchos países aparentemente desarrollados, tanto en tiempos modernos como en tiempos antiguos, son apenas manifestaciones extremas de la disposición destructiva básica de la humanidad caída, una humanidad sin Dios. El evangelista escocés del siglo XIX, leo como se escribe, Robert Adhaine, escribió lo siguiente: los animales más salvajes no destruyen a tantos miembros de sus propias especies para aplacar su hambre, como el hombre destruye a sus semejantes para saciar su ambición, su venganza, su avaricia. Fin de la cita. Inclusive, en Estados Unidos, con toda su tradición cristiana, desde principios del siglo XX, fueron inmolados el doble de la ciudadanía en actos privados de homicidio, como La Nación. Según el investigador, leo como se escribe, Arnold Barnett, de acuerdo al Instituto de Tecnología de Massachusetts, un niño nace hoy en cualquiera de las 50 ciudades más grandes de los Estados Unidos, tiene el riesgo de 1 entre 50 de morir asesinado. Fin de esta cita. Tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, el hombre mata al hombre. Obviamente, la mayor parte de personas están lejos de poseer una brutalidad tan extrema, pero las Escrituras enseñan claramente que la semilla del homicidio es una entre la multitud de semillas que tiene su corazón, llenas de maldad, de perversidad, completamente torcidas, con deseos egoístas, egocéntricos. Todas ellas se encuentran en el corazón del ser humano sin Cristo. Y es inevitable que esa semilla germine y dé fruto hasta cierto grado. Vamos a ver desde la afirmación bíblica que acabamos nosotros de leer, que dice Isaías 59, capítulo 59, verso 7,
que hace rato la mencionamos, muestra que hay una progresión lógica en el pecado. Comenzando ¿desde cuándo? Desde alejarse por Dios. El hombre se aleja completamente de Dios, no quiere saber nada de Dios y luego los sentimientos íntimos se expresan en palabras. Muchos de ellos le dicen, no quiero saber de Dios, Dios no existe, Dios nunca ha sido y finalmente termina en acciones acordes a un trasfondo de lo que tiene en su corazón. El hombre nacido en pecado lleva el germen de pecado. Ninguna persona se convierte en pecadora porque pecó, sino que ya es un pecador. Y el primer nacido después de la caída fue un homicida. Vamos nosotros a Génesis capítulo 4 y leamos desde el versículo 5 en adelante cómo después de la caída de Adán y Eva, el pecado entró al mundo. Y esto es interesantísimo porque vemos cómo el hombre solo decide autodestruirse. Génesis capítulo 4, versículos 5 al 10. Dice el versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Antes de continuar en el versículo 6 nos damos cuenta de algo interesante, que ¿a qué apuntaba todo esto? Dios, se intuye por supuesto, guiados por el Espíritu Santo, enseñó a Adán y a Eva a ofrecer un sacrificio. Después de la caída que nos describe Génesis capítulo 3, el hombre queda separado de Dios. El destino de él es la muerte física y la muerte espiritual. Son sacados del huerto que estaba en Edén. Dios les enseña a hacer un sacrificio porque ellos se taparon con hojas de higuera, apuntando a la religión. Entonces Dios, mostrando que la paga del pecado es la muerte, sacrificaron un animal en el cual expiaba, tapaba los pecados. De la misma manera, Adán y Eva enseñaron a sus hijos. Y es tan interesante saber que esta porción de la palabra de Dios no va en relación al diezmo, sino de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 11, la ofrenda de Abel apuntaba al Cordero de Dios, porque por su fe, por ese sacrificio, fue justificado. Entonces, Caín y Abel, ambos presentaron una ofrenda. Abel presenta la ofrenda que tipificaba al Cordero de Dios, un animal gordo, un animal que apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz. Caín presenta otra ofrenda, pero que apuntaba literalmente a la religión, al modo de que él quería ver las cosas como él le placía. En el momento que Abel presenta la ofrenda, declina, cae el semblante, mudó su semblante, literalmente amargura, resentimiento, rencor. Pero veamos más allá de lo que dice este pasaje escritural. Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres. Esta frase que se encuentra en el versículo 7 nos está enseñando, nos está mostrando la misericordia, el amor, la bondad de Dios al hablarle a Caín y decirle, si te arrepientes, si haces las cosas bien, si ahora vienes con una actitud humilde y presentas tu ofrenda que apunta al sacrificio de Cristo en la cruz y ahora tú reconoces tu pecado, el destino va a ser diferente. No que él tuviera el sartén en las manos, Caín, como decimos coloquialmente, no, pero había una oportunidad. Dice el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7. Si bien hicieres. La Biblia dice y interroga, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Es interesante ver cómo desde lo más profundo del corazón surgió el deseo de esa semilla por envidia, por rivalidad, de asesinar a su hermano. La traducción que se muestra en el libro de Génesis literalmente nos enseña un asesinato con saña, un asesinato sin piedad. Esto es impresionante. Yo le invito a que usted vea en el original, tal como aparecen las palabras, y literalmente lo que estaba Dios pidiendo era una ofrenda. Es un desafío a Dios lo que hizo Caín. Dice el versículo 8.
Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Cómo lo mató? La tradición coloquial sin fundamento bíblico, dicen algunos, que fue a través de la quijada de un animal. No. Vayamos con cuidado y usted analícelo en la palabra de Dios, pero literalmente fue asesinado. Caín asesina a su hermano como un sacrificio, fue degollado. Es impresionante porque Dios sabía lo que iba a suceder. Dios le estaba diciendo, si bien hicieres. Y en el corazón egoísta de Caín, donde solamente quería él ser aplaudido, de acuerdo a lo que él decía, quería él ser únicamente la estrella, engaña a su hermano y lo lleva a un lugar, literalmente la traducción dice en Génesis, lo asesinó con saña. Y como si fuera un desafío, fue un desafío, avienta el cadáver diciéndole, ¿quieres una ofrenda? ¿Quieres un sacrificio? Ahí está entonces el desafío completamente a Dios. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto es impresionante. Confírmelo en Hebreos 11, en Génesis capítulo 4. Confírmelo también en Génesis en la manera y en la traducción del asesinato, como Caín mata a su hermano y como también de la misma manera el mismo Abraham iba a sacrificar a Isaac, lo iba a degollar. Dios detuvo en ese entonces a través de un ángel la mano de este patriarca. Es impresionante y triste ver cómo en el corazón de un hombre sale literalmente ese instinto homicida. Y el calificativo para nuestra sociedad es de una sociedad sanguinaria. No es un asunto fortuito u ocasional. Hay ligereza para hacerlo. Por lo menos, veamos algunos ejemplos de esta actividad que se describen en Proverbios y en Malaquías. Vayamos pues a Proverbios capítulo 1, versículo 16. Dice la Biblia, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos para derramar sangre. Comparemos ahora Miqueas capítulo 2, versículo 1 y 2. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Esto es impresionante, que una persona llegue al desvelo y esté meditando, pensando la manera cruenta en que va a asesinar a una persona y planeando dentro de sus avernos, de su corazón, cómo va a asesinar. ¿Cómo va a hacer un plan para llevar a cabo todo lo que tiene él en su corazón? Y cuando llega la mañana, dice el versículo 1, parte final de Malaquías capítulo 2, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder, el abuso de autoridad. Versículo 2, codician las heredades, las roban y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. No hay nada más triste de un ser humano que crea que está en este planeta para matar, robar, asesinar. Tal es el caso del padre de mentira que se menciona en Juan capítulo 8, que desde el principio miente, desde el principio es homicida, desde el principio roba esperanzas, desde el principio engaña. La Biblia menciona el homicidio que está prohibido por Dios. Basta con señalar Éxodo capítulo 20, versículo 13, donde la Biblia dice, no matarás. Vamos a ver por lo menos algunos ejemplos que se mencionan en relación al homicidio que describe la palabra de Dios. En Génesis capítulo 4, versículo 8, hemos visto cómo Caín mata a su hermano Abel. En Génesis capítulo 34, versículo 25, si tú lo comparas con Génesis capítulo 49, verso 6, es impresionante. La venganza sobre Dina. Dina, hermana de Simeón y Leví, era una muchacha que estaba literalmente joven. Veamos qué es lo que dice Génesis. Consúltenlo en la palabra de Dios. Esta muchacha tenía falta de amor. Literalmente el papá, su padre, Jacob, no estaba mucho en casa. Tenía varias esposas Jacob. La identidad paternal estaba dispersa.
Dina, dice la palabra de Dios, que salió a Siquem. Y allí había una fiesta y fue a ver a las mujeres de esa región. Nos podemos preguntar, ¿qué de malo tiene que Dina, esta muchacha, vaya a una fiesta en donde va a ver a mujeres de la misma región? La traducción original que nos dice Génesis 34, versículo 25, como Génesis capítulo 49, verso 6, que lo confirman, nos hablan que era un carnaval. Era una fiesta literalmente ofrecida a Baal. Entonces Dina, como no tenía amigos, como no tenía personas cercanas, no tenía una identidad definida, su papá tenía varias esposas, tenía varios medios hermanos, estaba aparentemente sola. Ella salió a buscar a mujeres que no eran cristianas, personas con tradiciones ajenas a las que les había enseñado Dios. Entonces, el hijo del hombre que le vendió la propiedad a Jacob la violó. Y no solamente la violó, la Biblia dice allí en Génesis 34 que también la golpeó, la secuestró. Al escuchar esto, Jacob solamente se detuvo y esperó un tiempo. Dio aviso a sus hermanos Simeón y Leví. Simeón y Leví lo que hicieron en el momento fue aguantarse. Esperaron un tiempo. El padre de este muchacho, dice la Biblia, que él la conoció, tuvo relaciones sexuales, pero amó el corazón. Su corazón se enlazó con Dina, la mujer que había secuestrado. En el original la palabra no es tener un deseo amoroso santo, sino que literalmente se enganchó este muchacho, este príncipe, literalmente tenía una atadura y tenía fuertes deseos sexuales con Dina. Literalmente le decía a su papá, cómpramela. Al escuchar Simeón y Leví que la tenían secuestrada, llegó el hombre y en lugar de decir, les ofrezco una disculpa, les pido perdón por el acontecimiento de mi hijo. No, él quería una negociación. ¿Cuál fue la negociación? La negociación fue, si ustedes se circuncidan, dice Jacob, si ustedes tienen nuestras tradiciones, bueno, entonces vemos. Y bien pueden ustedes también tener matrimonio con nuestras hijas. Es impresionante porque también algunos padres de familia, ¿qué es lo que dicen? Si se convierte entonces, o si va a nuestra iglesia, te puedes casar con él, sin haber fruto, sin dar un testimonio, no importa, con que asistan a la iglesia. ¡Qué negociación tan perversa! ¿Saben por qué? Porque detrás de todo esto, Simeón y Leví estaban planeando una venganza. ¿Qué fue lo que les dijo Jacob? ¿Qué fue lo que les dijeron a estas personas? Circuncídense. Como cualquier papá le diría a su hija, nada más que vaya a la iglesia y con el tiempo se convertirá. No, amigo. Estos muchachos se circuncidaron. También había un plan siniestro de parte de ellos, porque querían la riqueza de los judíos, querían la riqueza del pueblo de Israel, la riqueza de Jacob, y también querían las mujeres de ellos. Pero cuando se circuncidaron, en el momento donde estaban teniendo los dolores más fuertes, llegó Simeón y llegó Leví y asesinaron a todos los hombres. Fue una masacre. Esto es impresionante. El corazón de estos hombres literalmente se volcó a una venganza porque violaron y secuestraron a su hermana Dina. El punto es que ellos tenían en su corazón el asesinato. ¿Qué nos enseña Jueces capítulo 9, versículo 5? Antes de continuar en este versículo, vemos también cómo Leví y Simeón, si Leví, pues de ahí se desprenden todos los adoradores, los levitas. Basta también mencionar que dentro de la misericordia de Dios, en un corazón arrepentido, Dios extiende su brazo, su mano de amor. Jueces capítulo 9, versículo 5, nos enseña el ascenso de Abimelech. Este ascendió al poder asesinando despiadadamente a sus propios hermanos con ayuda de los siquemitas, quienes luego eligieron a él por rey de Siquem. Si tú lees primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 18 al 19, nos daremos cuenta cómo Saúl pensó que David y Jonatán estaban fraguando un plan con los sacerdotes para quitarlo del trono. ¿Cuál fue la reacción de este rey, el rey Saúl?
mandó asesinar a 85 sacerdotes, varones de Dios, como también mujeres y niños. Y aunque dentro de este desequilibrio mental y emocional y alejamiento de parte de él hacia Dios, nos enseña que una nación basta que Dios muestre a la nación hasta qué nivel puede llegar un ser humano y puede convertirse en un tirano. Seguimos leyendo también, si en algún momento llegamos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, versículo 14 al 27, como un hombre que le fue leal, Urías, le fue leal al rey David. El rey David, en un momento de ocio en su vida, de orgullo, de vanidad, creyendo que todas las podía, en lugar de estar yendo a la guerra, en lugar de tener tiempo con Dios, a mediodía se levantaba y caminaba sobre los pasillos y morbosamente veía a una mujer. Y es impresionante cómo la deseó. Mandó traerla, estuvo en adulterio, y para que se tapara su pecado, primero mandó emborrachar al esposo de su amante. Y como este fue fiel, estuvo ahí en su casa, no le salió la primera. Seguido de esto, dijo que lo pongan hasta adelante. Literalmente se convirtió en un asesino. David, sí, el hombre conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué nos está enseñando la Biblia? Salmo 32, Salmo 51. David reconoce su pecado. Ay, Dios mío, contra ti, solamente contra ti he pecado. Pero salió de su corazón también esa perversidad, sin antes no dejar también en el olvido que él reconoció que sin Dios era nada. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 24, verso 21, el asesinato de Zacarías, no era el profeta, no era el sacerdote. Este hombre, Zacarías, era también un sacerdote, pero comunicó al pueblo que la fidelidad del Señor es la condición para la bendición, de acuerdo a lo que dice segundo libro a los Crónicas, capítulo 12, versículo 5, y segundo libro a los Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Por hablar la verdad, por decir la verdad, le costó la vida. La conspiración contra este hombre que dijo la verdad tuvo lugar con la autoridad del rey Joás, que tuvo mayor culpa del asesinato. ¿Qué decir de Herodes, que mandó matar a todos los niños menores de 2 años, teniendo como el blanco al ungido del Señor? ¿Qué decir también de este hombre que vivía en adulterio con su cuñada? ¿Qué decir de este hombre también que cuando escuchaba la predicación de la palabra de Dios en los labios de Juan el Bautista quedaba completamente sorprendido por lo que salía de los labios de este hombre? Y después la hija de su amante le pide literalmente la cabeza de Juan el Bautista. No era cristiano y escuchó muchas veces los mensajes de Dios. Escuchó también la predicación de Juan el Bautista, pero desde lo más profundo de su corazón, literalmente emocionado, literalmente con el morbo, la lujuria, la lascivia gobernaba su corazón, cedió a lo que su amante pedía, el asesinato de Juan el Bautista. Regresemos a Romanos capítulo 3, versículo 13. Esto es impresionante porque vemos que la Biblia nos enseña que el hombre es quien decide. Dice el verso 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Este 10º cargo de acusación formal y el segundo que se manifiesta en la conducta del hombre es su tendencia destructiva y en general. Esta palabra quebranto es la palabra 4938 en tu diccionario griego y se escribe suntrimai. Esta palabra se traduce confusión, fractura completa, ruina. Literalmente se puede traducir: viven aplastados o arruinados. ¿Quiénes? Los que acaba de decir el apóstol Pablo. Podemos leerlo de esta manera, sin pervertir la palabra de Dios. Desde el versículo 14. Su boca está llena de maldición y amargura. Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y se puede traducir confusión, concusión. Literalmente están aplastados y arruinados. Esto es impresionante.
Esta palabra quebranto es una palabra compuesta que denota la ruptura de algo en pedazos, como si tú cogieras una olla de barro y la azotaras en el suelo y las piezas se dispersan. Es impresionante esto, su destrucción completa y la devastación total que trae el pecado. La destrucción que trae el pecado. El pecado destruye. Con el pecado no se juega. Llámese alcoholismo, llámese drogadicción, llámese cualquier pecado inmoral, llámese drogadicción, llámese el pecado que sea, amigo que me escuchas, va a traer ruina a tu vida. Y es el Espíritu Santo que está hablando a tu vida, a tu corazón. Es el Espíritu Santo que en este momento está tomando el micrófono para decirte: el pecado destruye. ¿Qué tan destructivo es que Jesús tuvo que morir en la cruz, recibiendo la ira de Dios? El pecado destruye. Quebranto es una palabra compuesta que denota la ruptura de algo en pedazos. Fíjate, la manifestación del quebranto y la destrucción arbitrarios se están volviendo cada vez más evidentes en muchos niveles de la sociedad moderna. El hombre se ha vuelto insensible. El hombre ya pasa y aunque vea un cadáver ahí ya no le importa. Por haberse multiplicado la maldad en el hombre, el corazón de ellos se ha enfriado. La maldad ha aumentado. Ahora ves los noticiarios, ves los periódicos ya impresos o cibernéticos y te das cuenta únicamente sangre, asesinato, sangre, asesinato, sangre. El padre mata al hijo, el hijo mata al padre. Esto es impresionante. Vemos los periódicos cómo hablan y dicen que las víctimas de ellos resultan robadas, violadas. Después muchos son golpeados, asesinados por ninguna razón aparte en la brutalidad sin sentido. Niños maltratados, esposas maltratadas, se han vuelto ya común en los vocabularios contemporáneos. Para muchas personas es normal. Hay divisiones especiales en muchos departamentos de policía y agencias de servicio social dedicados exclusivamente a tratar con delitos y víctimas relacionados con el abuso. Sigamos en Romanos capítulo 3. Versículo 16, hemos visto la palabra quebranto, ahora vemos la palabra desventura. Esta palabra desventura es la palabra 5004. Se traduce calamidad, miseria en sus caminos. ¿Qué puede encontrar el ser humano al ser derrochador de muerte? Más que desventura, miseria y muerte. Esta palabra desventura es un término general para denotar todo el daño que viene como resultado de la causa del pecado humano. Se trata de una miseria que siempre se manifestará tras los actos destructivos del hombre en contra de sus semejantes. Basta con tan solo que usted piense querer que muera una persona y de acuerdo a lo que dice primera carta de Juan, se ha convertido usted en un homicida. Así como también una persona ve a una mujer con deseos de poseerla, en su corazón se convierte en adúltero. Así como usted ve a una persona y enojado le desea la muerte a esa persona, que se muera, se ha convertido usted en un homicida, en un asesino. Los hombres sin Cristo no quisieron el camino de Dios. Trazaron sus propios caminos, dejando completa ruina y miseria. Los quebrantos y la miseria ocasionados por el hombre siempre dejan tras sí una huella de dolor y de angustia. ¿Quiere conmigo ver Romanos capítulo 3, versículo 15 al 16? Y quiero leérselo tal como se escribe en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia: se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. ¿Qué tendrá el ser humano? Que desde lo profundo de su corazón, el ser humano sin Cristo, ¿qué habrá en su corazón? Que lo único que desea en su corazón es muerte, destrucción y miseria.
¿Qué habrá en el corazón del ser humano? ¿Qué tan lastimado pudo haber sido una persona al desearle la muerte a sus padres, a sus hermanos? ¿Qué habrá en el corazón del ser humano cuando él mismo está viendo y se deja ver de sí mismo en su interior al desearle la muerte a sus semejantes? ¿Qué habrá en el corazón del ser humano cuando cualquier cosa ocurre de parte de otro ser humano, de sus semejantes, y lo amenaza diciéndole, te voy a matar? ¿Qué habrá en el corazón humano cuando un ser humano únicamente desea la muerte a los demás? Romanos capítulo 3, versículo 17. Esto es impresionante. No conocieron camino de paz. Este 13º y último de los cargos contenidos en la acusación formal que Pablo hace del hombre condenado se relaciona con la falta absoluta de paz, y la frase no conocieron camino de paz va más allá. Usted puede decir, ¿qué paz puede tener un ser humano al ser asesino? ¿Qué paz puede tener un ser humano cuando se esconde porque sabe que es un homicida? ¿Qué paz puede tener una persona cuando es un ladrón, un violador, y decir, si me busca o me está tratando de encontrar la policía, qué paz puede hacer? ¿Sabe? Esta traducción va más allá. Sí, es una consecuencia del corazón que ha buscado sangre únicamente para alimentar sus deseos egoístas. Es una verdad. Pero en el original, la frase no conocieron, para empezar, la palabra no es una negación absoluta. La palabra conocieron literalmente se traduce llegar al conocimiento. Si nosotros juntamos esa palabra, se han negado a conocer la paz. Es decir, no quieren saber de Dios, no quieren saber qué es la paz. Creen en su mente que son destinados para ser asesinatos, lo cual es una mentira de parte de Satanás. Creen en su mente y en su corazón egoísta y egocéntrico que crecieron en este planeta para ser violadores. Esa es una mentira, porque Dios promete vida eterna, vida en abundancia. Y alguno podrá decir, ¿habrá misericordia para mí que soy un asesino? La respuesta es sí. En primer carta a los Corintios, una de las iglesias que se describen como conflictivas por su inmadurez, Pablo les dice en el capítulo 6, que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, los homicidas no heredan el reino de los cielos. Pero Pablo continúa diciendo a los nacidos de nuevo, esto eran algunos. Es decir, ya eran algunos, ya fueron lavados con la sangre del Cordero. Es decir, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le está diciendo al que está en la cárcel, al que está en los hospitales, al que está siendo un homicida, hay perdón en la sangre de Jesús. Tu destino no está marcado para que seas un asesino, solo si tú perseveras en ello. Hay perdón en la sangre de Jesucristo, hay vida eterna en la sangre de Jesucristo para el violador, para el asesino, para el homicida, porque Cristo es vida. Ellos mismos, de acuerdo a la traducción, no conocieron camino de paz. Se refiere, se han negado. Estas dos palabras también se pueden escribir, les es desconocido el camino de paz. El mundo nunca encontró paz, ni un camino de paz. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Como consecuencia de rechazar a Dios, el mundo jamás tendrá paz. La religión no le va a dar paz. El alcohol, la fuga que usted tiene para poder decir, con esto me destapo, con esto estoy tranquilo, y es como una rueda de la fortuna. Ahorita esto está arriba con las drogas, con el alcohol, con la pornografía, con su amante. Llegará un momento que llegará a aterrizar y puede ser peor. El mundo, sus estrategias son mentirosas, son engañosas. Nadie le dará paz como esa verdadera paz genuina que solo Jesucristo da. Entonces,
El apóstol no está hablando de la falta de paz interior en estos versículos. Y aunque ciertamente es una característica de la persona impía, sino acerca de la inclinación esencial del hombre para alejarse de la paz. Volvemos a recapitular, amigo que me escucha. Usted puede decir, es que he sido destinado para ser asesino. Amigo, hay perdón en la sangre de Jesús. Usted puede decir, mi padre me abandonó, mi padre me violó, alguien de mi familia hizo y atentó contra esto, y usted vive con un dolor, una cosa, algo doloroso en su corazón, de tal manera que quiere únicamente la muerte de los demás. ¿Sabe? Jesús murió en la cruz y jamás reclamó por ello, y Jesús le da el perdón absoluto de todos sus pecados a través del sacrificio, de la sangre que Él derramó, algo que tiene trascendencia eterna. Pregunta, como un día dijo Esaú a su madre lo que quería de Jacob: no descansaré hasta ver muerto a mi hermano. ¿Por qué? Porque había algo en su corazón. Él quería literalmente ver apaciguada, literalmente desvanecida la vida de su hermano, y en eso él según encontraría una aparente paz. ¿Por qué? Porque le debía a su hermano. En su corazón había una deuda. Y recuerde lo que Jesús dijo en la famosa oración que se le conoce como el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En el momento que usted se deja llevar por el Espíritu Santo y ve lo que Cristo hizo en la cruz, que tiene trascendencia eterna, y que algo donde usted dejará de existir algún día en este planeta físicamente, como la persona que le hizo daño, si hay vida después de esta vida, muerte eterna o vida eterna, en donde haya algo donde usted le llamará o condenación eterna, irá a la condenación eterna o literalmente al cielo, dependiendo, ¿verdad?, la declaración que usted haga de acuerdo a Jesús como su Salvador personal. Pero lo interesante del caso es este: Jacob y Esaú, interesantemente, él no descansaba, había una deuda. Usted tiene que soltar esa deuda. Y en el momento que usted vea a Jesús que se puso en su lugar, en mi lugar, literalmente lo perdona y hay perdón de pecado. Vendrá una paz sobrenatural, una paz que solamente el Espíritu Santo da. Y usted se puede decir, ¿cómo perdonar a esta persona así nada más porque sí? ¿Cómo nada más cuando me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro? No, yo quiero una venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Aquel que siendo inocente murió por todos nuestros pecados. Medite en ello. ¿Valdrá la pena seguir buscando venganza sobre las personas cuando Jesucristo le ha perdonado a usted y a mí de todos nuestros pecados? Ahí está el perdón. Y en este sentido, el cargo se completa con el anterior. La paz nunca ha sido motivo de mayor exaltación en nuestro tiempo, pero pocos estarían dispuestos a rebatir que la paz, bien sea personal o internacional, sea una característica concreta de nuestros tiempos. Sin embargo, como en el tiempo de Jeremías, muchos líderes modernos se pavoneaban diciendo, aún viendo cómo el mundo estaba derrumbándose en pecado, y ellos decían paz, paz y seguridad, cuando obviamente no había paz. El mundo se está colapsando por causa del pecado. El mundo se está hundiendo por causa de la inmoralidad sexual. El mundo se está pervirtiendo literalmente por los deseos egoístas. Santiago escribe, ¿de dónde vienen las guerras? De las pasiones. Por competir, y ese anhelo, ese deseo literalmente centrado en sí mismo, no importándole tumbar al de la derecha, al de la izquierda, al que está arriba o abajo, quieren llegar a la cima, no importando si cuesta la vida de otra persona. ¿Qué hay en el corazón? Cualquier persona pudiera decir, si no hago esto en esta vida, nadie sabe si existe otra vida después de esta vida. Lo importante es aquí, en este planeta. Aquí mismo está el infierno. Mentira.
La prueba máxima de que existe vida después de esta vida es Jesús, que se haya hecho carne, que haya habitado entre nosotros, que venció la muerte, resucitó y es la fuente de agua de vida. Él mismo describe el cielo en parte en Apocalipsis. Él lo narró, Jesús. Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Si hay vida después de esta vida, usted no puede seguir abrazado a la venganza. Usted no puede seguir abrazado literalmente al cohecho, al robo. No puede seguir engañado pensando que si se muere tal persona, usted tendrá paz. No, amigo. Sus días serán más oscuros, sus días serán más tenebrosos. Qué triste es haber pasado por este planeta y no haber conocido al único que te puede dar vida eterna, Jesucristo el Señor. La afirmación bíblica que encontramos en este pasaje la vemos en Isaías capítulo 59, versículo 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Acuérdate que significa que no aceptaron, no quisieron conocer paz. La palabra de Dios ofrece abundancia, muchos consejos, instrucciones sobre lo que requiere para tener paz. Hay dos tipos de paz que la Biblia describe: la paz con Dios y la paz de Dios. La paz con Dios es la persona que debe de tener cuando recibe a Jesucristo. Porque usted, antes de conocer a Jesús, antes de ser cristiano, es enemigo de Dios. ¿Cómo enemigo de Dios si todos somos hijos de Dios? No, amigo. Todos somos criaturas, mas a los que creyeron, le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, dice la palabra de Dios, tienes vida eterna, tus pecados son perdonados. No todos somos hijos de Dios. La paz con Dios viene en el momento que tú crees con todo tu corazón, confiesas con tu boca, creyéndolo profundamente en tu ser, que Jesucristo se puso en tu lugar, que Jesucristo derramó su sangre, su vida en pago de tus pecados. Entonces el Espíritu Santo entra en tu espíritu, le da vida a tu espíritu, te da una vida nueva. Literalmente dice Efesios capítulo 2, ya habita el Espíritu Santo en ti, te conviertes en hijo de Dios y haces la paz con Dios. Y la paz de Dios es aquella en el momento que tú recibes, de acuerdo a lo que dice también Filipenses capítulo 4, versículo 6 en adelante: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad?, llene, controle, gobierne tu corazón y tus pensamientos. La paz de Dios. El mundo, el hombre sin Cristo rechaza la luz, porque la luz vino a los hombres. Amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Y hoy en este día es Jesús hablándole a su corazón, diciéndole: ven a mí, yo te daré literalmente la vida eterna. Pero debes de reconocer que la paga del pecado es la muerte. El renunciar a Dios es literalmente condenarte, porque la condenación viene a los hombres cuando rechazaron a Jesús como Salvador y Señor. La gloria de Dios es reconocer literalmente que Dios es vida, que Dios es abundancia, que Dios vino en carne, que habitó entre nosotros y que Él es la única fuente de esperanza y de vida eterna. La pregunta es: ¿por qué el hombre decide ser homicida, ladrón, chismoso, murmurador dentro de los 13 o de las 13 acusaciones? El motivo es, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 18, es: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Antes de esto, quiero leer desde el versículo 9 del capítulo 3, Romanos. Dice el versículo 9: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo está diciendo: ¿acaso nosotros los judíos o los cristianos merecemos la salvación porque
¿Somos linaje de Abraham? Y el mismo Pablo contesta, megeneito. No, de ninguna manera, pues ya hemos acusado, ya hemos visto que tanto judíos, gentiles, mexicanos, salvadoreños, estamos bajo pecado, como está escrito, es decir, está afirmado. No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Se traduce pues entonces, no hay quien busque la forma agradable delante de Dios para darle la gloria a Él mismo. Versículo 12, todos se fueron por otro camino, aún se hicieron inservibles, como leche agria que no sirve para hacer nada. Versículo 12, parte B, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay de acuerdo a la voluntad de Dios quien se atreva a poder reconocer sus pecados y decir, soy un pecador. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, es decir, desde lo más profundo, como son personas, cadáveres espirituales, literalmente hieden a pudredumbre espiritual, y cuando hablan únicamente cosas muertas, cosas literalmente que ofenden a Dios. Dice el versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Es decir, son personas deshonestas, son personas que literalmente no han querido la paz con Dios, y la consecuencia de esto es, ¿por qué son así? Porque no tienen temor de Dios. De manera voluntaria han decidido ser asesinos. De manera voluntaria han decidido hablar mal de sus semejantes. De manera voluntaria han decidido escoger la muerte en lugar de la vida. No tienen temor de Dios. El Salmo 36, versículo 1, dice la Biblia, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Del que Pablo cita diciendo, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero ¿qué es el temor a Dios? El hombre no tiene temor de Dios, por eso es así, de acuerdo a las 3 acusaciones. El temor de Dios tiene elementos positivos y por supuesto negativos. En un sentido positivo, todo creyente verdadero tiene temor reverente a Dios, el cual parte de una conciencia absoluta de su poder, su santidad y su gloria. La adoración verdadera siempre incluye esta clase de temor a Dios. Y el temor reverente de Dios es el principio de la sabiduría, de acuerdo a lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Y esa clase de temor es un elemento necesario para conducir a cada persona ¿a qué? A la salvación. Como sucedió en el caso de Cornelio, que describe Hechos capítulo 10, versículo 2. ¿Para qué? Para motivar a los nuevos creyentes a un crecimiento espiritual. El aspecto negativo del temor de Dios tiene que ver con el miedo, con el terror. Incluso los creyentes deberían de tener cierta medida de esa clase de temor, en donde lo cual actúa como una protección contra la práctica del temor. Y la Biblia describe en Proverbios 16:6. Y el escritor de Proverbios observó que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. En Hebreos capítulo 12, versículo 5 hasta el 11, por la misma razón de ser hijos de Dios, los creyentes están bajo su disciplina. Y si leemos Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11, nos daremos cuenta que Ananías y Zafira desafiaron a Dios mintiéndole, engañando al Espíritu Santo. Eso debería en el cristiano de verse en su interior, de que Dios conoce hasta lo más profundo de tu corazón, de mi corazón. Los deseos egoístas, los deseos placenteros pecaminosos que anhelas, todo lo perverso que deseas. El anhelo de glorificar a Dios a través de tus actos. Porque si nos decimos hijos de Dios y andamos en pecado, dice la palabra de Dios, la verdad no está. Algunos de los creyentes en la iglesia de Corinto también murieron. Se enfermaron gravemente como resultado de
el escarmiento directo de parte de Dios. Y se describe, el apóstol Pablo lo está describiendo, en la cena del Señor, donde unos se adelantaban a otros a tomar de la cena del Señor. Tomaban lo que querían. ¿Era malo? No, el que era más pudiente llevaba de lo mejor. No quería que le adelantaran, a que le quitaran la cena. El que llevaba fabada, por decirlo de una manera, otro llevaba conchas de pan o alguna merienda y quería que nadie la tomara. Y lo peor del caso, por decirlo de esa manera, se embriagaban, se emborrachaban y tomaban la cena del Señor indignamente. Y la Biblia dice, por lo cual algunos están enfermos y debilitados y algunos se mueren. Y cristianos que están diciendo, Dios mío, aleluyita, gloria a Dios, pero viven en fornicación, viven en pecado, condenación. No, amigo, advertencia, que Dios ve todo lo que hay en nuestro corazón. Es tiempo urgente para que usted y yo analicemos nuestra vida. Las 13 cargos, las 13 acusaciones que se describen en Romanos capítulo 3 hasta este versículo nos enseñan que el hombre escogió esos caminos perversos porque no había temor. No había temor a Dios. La pregunta es, ¿está usted seguro de su salvación? Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra a causa de su indescriptible inmoralidad y convirtió a su esposa de Lot en un pilar de sal por la sencilla razón de ¿qué? De voltearse a mirar la horrenda escena de un acto de desobediencia. A causa de su maldad pertinaz, Dios destruyó a la raza humana entera en un diluvio. El juicio viene, pero comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, se burlaban, se mofaban. Durante 120 años Noé estuvo hablando palabra de Dios de acuerdo a lo que dice Judas. Este justo Lot también clamando a Dios. Lot, Noé, hombres que tipifican a los profetas que hablan la verdad. Hizo ahogar todo el ejército egipcio también cuando trató de capturar a los hijos de Israel y llevarlos de vuelta a esclavitud a Egipto. Dios en su poder, en su completamente omnipresencia, aplastó con el mar. ¿A quién? A Faraón y a todo su ejército. El Señor ordenó a Moisés que se encargara de hacer que los levitas pasaran a filo de espada a 3,000 hombres israelitas que habían completamente adorado al becerro de oro y que tenían fornicación, actos de fornicación, adoración a un ídolo, mientras Moisés estaba recibiendo la ley. En cierta ocasión, un grupo de judíos le preguntó a Jesús, ¿por qué Dios había permitido que Pilato matara a algunos galileos y mezclara su sangre con los sacrificios? ¿Y por qué murieron 18 personas cuando una torre de Siloé se derrumbó sobre ellas? Él contestó que esas personas no habían muerto debido a que fueran peores que otras. Y luego procedió a advertir a sus interrogantes: si no te arrepientes, todos perecerán igualmente. Robert, leo cómo se escribe. Robert Al-Hadne escribió lo siguiente: resulta increíble que los hombres, al tiempo que reconocen la existencia de Dios, actúen sin temor alguno por desagradarle. Sin embargo, este es el carácter de ellos. Tienen temor de una rata, de un gusano de la tierra, que es lo que son ellos mismos, pero desconsideran al Altísimo. Tienen más temor del hombre, de su rabia, de su desprecio, de su ridiculización, que más de la ira de Dios. El temor del hombre previene a los hombres de hacer muchas cosas que no dejan de hacer por el temor de Dios. Los hombres no aman el carácter de Dios porque no le rinden la veneración que le es debida. No respetan su autoridad. Esa es la razón de la naturaleza humana mientras el corazón no sea cambiado. Fin de la cita. Una sociedad en la que es común que la gente no crea en Dios
en ese Dios de la vida, de la Biblia, que los vaya a castigar por el pecado en esta vida, que no juzgue en la siguiente, es una sociedad que no tiene temor de Dios y que por consiguiente se entregará cada vez más al mal. Quien no teme a Dios, quien no respeta a Dios, mucho menos respetará al prójimo. La pregunta es, ¿no quisiera usted recibir a Jesús como su Señor y como su Dios? Dijo el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dice él, soy el primero. Habiendo yo sido blasfemo, injuriador, habiendo sido asesino, dice el apóstol Pablo, la misericordia se extendió con su brazo poderoso de amor, como lo está haciendo con usted. Hoy es el día en que usted diga completamente, sí, reconozco que en mi corazón hay un deseo egoísta, hay un deseo de ser el mejor, sino conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a mi deseo. Quiero ser literalmente esto, aquello, el otro, ganar aquello, el otro, no importando que yo sea un asesino. Hoy es el día que Dios le está diciendo, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. La Biblia dice, los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, dice la Biblia, no heredan el reino de los cielos. Cerca de ti está en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, hay perdón en Jesús. Hoy en este día Dios le está hablando a su corazón. ¿Cuántas veces ha escuchado un mensaje de salvación como lo hizo Herodes? ¿Cuántas veces tantas personas como el mago que hasta le cargaba la maleta a los apóstoles, y en el momento que se manifestó el Espíritu Santo dijo, quiero comprar tu don? No tenía el Espíritu Santo. Hoy es urgente que venga a los pies de Jesús, así como está de sucio. Oiga, pero lo primero que quiero es arreglar esta situación. Y ahora sí, no, amigo. Así como está de sucio, el Señor Jesucristo decidió morir desnudo. Decidió aceptar la ridiculización. Decidió llevar el pecado suyo en su cuerpo. Y clavado en un madero, murió por usted y por mí. Y allí el Espíritu Santo le levantó de entre los muertos, resucitándole, mostrando que Él había vencido la muerte, dándonos vida. Y ahí en este momento es donde Jesús le está diciendo a usted, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os daré ese descanso. ¿No quisiera usted recibir a Jesús? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Papito, te alabamos, te bendecimos porque hoy en esta noche, en tu amor, en tu misericordia, tú quieres que todos los hombres vengan a un genuino arrepentimiento. La palabra de Dios tan hermosa, tan bella, como cuando Jesús se apareció en un lugar, cansado del camino, llegó a un lugar y vio a una mujer que llevaba un cántaro, y esa mujer, dispuesta a recoger agua del pozo, era un lugar donde en ese momento no había gente, porque la mujer en lo más profundo de su corazón se sentía avergonzada porque ya había tenido varios matrimonios. Jesús le habló y ella, extrañada, dijo, ¿cómo entre judíos y samaritanos no nos hablamos entre sí? ¿Cómo tú me hablas? Mujer, dame de beber. Maestro, ¿tienes con qué sacarla? Si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él. Me parece que eres un profeta, no sin antes Jesús decirle, ¿dónde está tu marido? No tengo marido. Verdaderamente has dicho verdad, porque 5 hombres has tenido y con el que vives ahora no es tu marido. Reconoció su pecado. Entonces sí, la mujer exclamó y dijo, creo que eres profeta. Oye, ¿cómo debemos de adorar
a Dios. Los testigos de Jehová, estoy parafraseando, dicen de una manera, los católicos de otra, los cristianos de otra. ¿Cómo? Y Jesús dijo lo que dice la Biblia. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando corazones sinceros que reconozcan su incapacidad, de que no pueden ser salvos por sus propios méritos, sino únicamente a través de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. La mujer, sorprendida, seguro fue salva, porque caminó y a todo mundo le estuvo diciendo: ha venido el Mesías. Testificó de Jesús. Hoy en esta noche, ahí en su lugar, dígale a su Señor y nuestro Señor: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón que Jesús se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía, que Él murió, que resucitó dándome ahora vida eterna. Hoy creo que el Espíritu Santo le levantó de entre los muertos, como hoy lo hace conmigo, dándome vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón que nazco de nuevo. Tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Soy salvo. Soy salvo. Creo que las cosas viejas han pasado. Hoy tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy te doy gracias por quien vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de todo corazón, le felicitamos. La decisión más importante en la vida de un ser humano es reconocer a Jesús como su Señor y como su Dios. Y Jesús dijo: en esto se glorifica mi Padre. Ore con Jesús, ore con nuestro Padre Celestial. Lea la Biblia, principalmente empiece con el Evangelio de Juan, que nos hablan del amor de Dios hacia el mundo, hacia el ser humano. En el momento que ya se pueda, júntese con cristianos. Le recomendamos que también usted esté al pendiente de la barra de todos los estudios de esta preciosa iglesia Vida Nueva para el Mundo. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salud.